No sé, todos tenemos caras distintas, ¿cierto? Bueno, ya, ahora ya comenzamos a grabar la clase. Los saludo nuevamente, espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana de descanso. Y como les estaba diciendo, ¿cierto? Nosotros continuamos con la unidad de arquitectura y vamos a desarrollar esta guía que habla sobre el mismo tema, ¿cierto? Sobre arquitectura, y tiene un total de 40 puntos. Ya con esta actividad ya finalizaríamos esta unidad, a no ser que lo lleváramos a un trabajo más práctico, como por ejemplo una maqueta. Pero como estamos en esta situación de trabajo a distancia, en que quizás no tenemos acceso, ¿cierto?, a todos los materiales que quisiéramos, se hace un poquito más difícil. Pero eso lo vamos a ir evaluando. Ya, el objetivo de este trabajo es que ustedes realicen juicios críticos, eh, fundamentando, ¿cierto?, en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo en cuanto, ¿cierto?, a este texto, ¿ya? Tienen que leer atentamente cada instrucción de la guía, ¿cierto? Es solamente un ítem, que es el ítem 1, y la idea es que si es que ustedes van a imprimir esta guía, ustedes la desarrollen con una letra clara, ¿cierto? Y legible, y que esté limpia, ¿cierto? Y esta guía se las voy a adjuntar en la tarea en LIRMI, todo va a quedar en LIRMI dentro de hoy hasta el domingo, y van a tener aproximadamente 2 semanas para desarrollar este trabajo, o sea, antes de la próxima clase, ¿ya? Esta guía, ¿cierto?, trata sobre arquitectura y yo les incluí aquí un texto, ¿ya? En la primera parte está el texto, que es más o menos como de 2 planas, si les descontamos esta parte de arriba, son más o menos 2 planas, y luego viene la parte de preguntas, en que solamente se les preguntan 4 cosas, ¿ya? Obviamente que tienen que tratar de leerlo entero, y tienen que tratar de responder usted con sus palabras, y sin tratar de compartir mucho la guía. O sea, si usted la respondió, la idea es que después sus compañeros no estén dando la misma respuesta que usted, ¿ya? Porque eso pasaba, por ejemplo, en la guía anterior del libro de artista, habían algunas respuestas que eran, todas tenían la misma respuesta, ¿ya? Entonces la idea es que eso no pase. Estamos en primero medio y tenemos que aprovechar este tiempo para ir aprendiendo distintas cosas, ¿ya? Y bueno, este texto es un texto que se llama Apreciación de la Arquitectura, y lo escribió un estudioso, ¿cierto?, que me parece que es mexicano, que se llama Armando Flores Salazar, ¿ya? Y bueno, él habla sobre esto que se llama apreciación de la arquitectura, y nos da una idea de qué es lo que es la arquitectura, ¿ya? Aquí dice que la arquitectura comprende, hay una introducción, ¿cierto? Luego se dan algunas definiciones, y yo vamos a leer un poco. Yo voy a leer el primer párrafo y luego me voy a saltar más atrás, luego leemos las preguntas, después ustedes me dicen si les queda alguna duda, y finalizamos. Bueno, entonces, la arquitectura, según este autor, comprende, ya estudiamos antes, ¿cierto?, cuando yo les hablé del PPT, y ahí vimos un poco qué es lo que era la arquitectura y qué cosas eran elementos básicos de la arquitectura. Para este escritor, la arquitectura comprende las actividades que nuestra especie, ¿cierto?, los humanos, realizan para proporcionarse, por ejemplo, abrigo, confort y protección. Estas necesidades vitales que hemos resuelto siempre, ¿cierto?, en todo lugar y tiempo, hacen de la arquitectura una actividad constante y permanente. O sea que a lo largo de nuestra historia siempre hemos tenido que resguardarnos, ¿cierto?, y hemos tenido que desarrollar distintos tipos de arquitectura. Es una actividad constante y permanente. También aquí dice que el hombre, ¿cierto?, el hombre y la mujer, la humanidad, no solamente resuelven necesidades de defensa y protección con la arquitectura, sino que también deposita en ella su visión del mundo, sueños y fantasías. Es decir, su ser y su trascender. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la arquitectura no solamente nos brinda cierto cobijo o nos protege, ¿cierto?, del frío o del exterior, sino que también ahora
llena visiones del mundo, como por ejemplo las cosas que tienen que ver más con el diseño o con las épocas. La suya, pues, ay, ¿por qué dice eso? Y fantasías, es decir, su ser y su trascender. La suya, pues, en ella deposita sus gustos y preferencias, tradiciones, costumbres y su idea del mundo. Además, esta disciplina traduce el lugar, el tiempo en que fue hecha. Es como lo que yo les digo, ¿cierto? Pues contiene información sobre aspectos socioeconómicos, sistemas constructivos, avances, esquemas funcionales, lenguajes formales e identidad cultural. Bueno, lo que quiere decir este texto, ¿cierto? Como ustedes saben, es que, un momento, es que la arquitectura no solamente nos, nos da cobijo, como les digo, sino que también refleja algo que tiene ya que ver con el diseño. Refleja nuestras tradiciones, los gustos, las costumbres y las épocas, como también puede reflejar un sistema económico o las maneras en que construye, ¿cierto?, un pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, antiguamente si había una ciudad que vivía cerca de una mina, por ejemplo, de cal o de cemento o de algo así, ¿cierto? De minerales que te permitan a ti desarrollar, por ejemplo, cemento u otros materiales, probablemente todos los pueblos que estuvieran cercanos a esas minas, a esos minerales, iban a ser de tal material, ¿ya? Por ejemplo, ahora también, no sé si ustedes conocen, pero existe, por ejemplo, la arquitectura ecológica, que tiene que ver, ¿cierto?, con reflejar un tipo de identidad cultural, ¿cierto? Decir, bueno, también podemos desarrollar una arquitectura sin destruir más el medio ambiente. También cuando vemos distintos tipos de sectores, ya sectores que tienen una arquitectura industrial, por ejemplo, que son fábricas, sectores en algunas ciudades del mundo en que tienen muchos edificios que son de vidrio y muy altos, también reflejan, quizás ahí solo hay oficinas, ya sí, ¿ya? La arquitectura en este párrafo nos dice que no solamente nos abriga ni nos cobija, sino que también nos da y refleja otras cosas, como la identidad de un lugar, como les decía yo, también aspectos que tienen que ver con la economía y con sistemas de construcción. ¿Ya? Hay distintos tipos de arquitectura también, pero no vamos a estudiarlos todos con detalle, sino que una idea general. ¿Ya? Luego aquí el autor sigue estudiando, ¿cierto?, qué es lo que es la arquitectura. Y él dice que hace referencia al arte y la ciencia de ideas, construir y ornamentar edificios. Ya procede del latín y del griego y se deriva del oficio de arquitectos y constructores, y por eso la palabra, y bueno, ahí ustedes tienen que leer detalladamente cada párrafo de este texto. Como les digo yo, son aproximadamente 2 planas. Yo creo que ustedes leen cosas también iguales de largas o más. Y lo que yo quería mencionarles es, bueno, la arquitectura, como lo estudiamos también en la actividad pasada, tiene distintos elementos o distintos componentes como que la constituyen, ya que constituyen el objeto arquitectónico, o sea, el edificio en sí. Y la estudiamos en la actividad anterior cuando yo hablaba, ¿cierto?, en el PowerPoint. Y estos componentes que son básicos y que son muy importantes son la estructura, la forma, el espacio, la función, el estilo y el ornamento. Y todos estos componentes operan como componentes básicos de lo que se entiende como objeto arquitectónico, ¿ya? Y le dan cierta personalidad. O sea, una apariencia, un estilo. Entonces aquí se define cada uno de ellos. La estructura es la estabilidad del objeto, o sea, se preocupa de que sea seguro y que sea habitable, o sea, que no vaya a ser que tú cierres la puerta y que se desmaye todo, ¿ya? La forma es la primera evidencia de la arquitectura y permite el primer encuentro y de la totalidad, da la idea de la totalidad, ¿ya? Es como, por ejemplo, la forma se entrega cuando tú haces estas proyecciones 3D, ¿ya? De dibujo digital, de edificio. No sé si ustedes han visto que están construyendo un edificio y como todavía no llevan nada, afuera hay imágenes digitales, como cómo se irá a ver al final,
¿ya? Y te entregan como un afiche con una imagen de cómo sería. El espacio es el vacío por el que el hombre se desplaza dentro y fuera del objeto arquitectónico. Su determinación permite el placer de limitar lo ilimitado. Todo esto como a veces tan romántico, es del mismo escritor que estamos estudiando, ¿ya? La función, ¿cierto? ¿Cuál será el fin que va a tener esto que está construyéndose? ¿Cuál será la utilidad, la finalidad que va a tener? ¿Ya? Y la eficiencia que van a tener los objetos. El estilo le da esta como personalidad a la arquitectura, ¿cierto? Y se asocia con las partes. Y la armonía que tiene cada una de las partes viéndose, ¿cierto?, como un todo. O sea, hay cosas que son bonitas, edificios bonitos, y algunos que no, en realidad el estilo no es muy, como se dice, como muy agradable a la vista, ¿ya? Y el último es el ornamento, que tiene que ver con que a veces se exaltan algunos elementos de la arquitectura y por eso existen, por ejemplo, arcos o decoraciones, esculturas. No sé si ustedes han visto, pero hay edificios que son como neoclásicos, que se llaman, que tienen, ¿cierto?, estas columnas dóricas, columnas griegas, y le dan como una decoración, ¿ya? Y bueno, estos son los componentes básicos. Y luego, ¿cierto? El escritor sigue hablando sobre lo mismo y explica un poco qué elementos de estudio tiene la arquitectura, que se refieren, ¿cierto?, a lo físico, lo histórico y lo psicológico, ¿ya? Ustedes leen con detalle. Si se fijan, aquí hay una plana, dos, son dos, ni siquiera son tres, porque si le sumamos este pedacito que queda acá, son dos planas, ¿ya? Y bueno, las preguntas que ustedes tienen que responder, obviamente de manera individual. En el caso máximo ya lo puede hacer en parejas, se pueden conectar ahí por WhatsApp y van resolviendo. Y bueno, la pregunta 1 de la 2.1, ¿cierto? De la parte del ítem 1, que dice, y la parte 2, ¿cierto? Que dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué es la arquitectura? Elabore la respuesta en base al texto y la opinión que ustedes tengan. Luego, en la 2, mencione y explique con sus palabras dos componentes básicos de la arquitectura. O sea, ¿qué entendieron de lo que era forma y espacio, por ejemplo? ¿Ya? Luego, les pregunto, ¿a qué componentes básicos de la arquitectura se les considera cualificables? ¿Ya saben lo que es cualificable? Ahí tienen que investigar. Cualificables tiene que ver con algo que no se puede contar. Ya tiene que ver más como con las cualidades, con cosas que son, que no se pueden contar. Y tienes que decir por qué. Ya todo esto sale en el texto, es cosa de leerlo. Y por último, ¿a qué se refiere el autor del texto al decir que toda edificación no es importante por su tamaño, su costo o su estilo? Y ustedes responden acá. Son cuatro preguntas basadas en el texto, no hay nada que usted tenga que inventar. Hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? Voy a dejar de compartir entonces. Ya, en el chat me dicen que no tienen ninguna pregunta. Entonces, bueno, chicos, entonces lo que hay que leer es simplemente leer, o sea, lo que hay que hacer, ¿cierto? Lo que hay que hacer en esta guía es leer el texto y responder a partir de eso. Cuando hablamos de cualificable, recuerda entonces que tiene que ver con las cualidades o las características, no algo que se pueda contar, no algo que se pueda medir con, por ejemplo, centímetros o longitud, tiempo, peso, sino que es algo que ustedes pueden, tiene que ver con las características y las cualidades. Ya, entonces esta guía va a tener plazo hasta
nuestra próxima clase, que si no me equivoco es el viernes 11. Entonces, vamos a dar plazo de, con el próximo viernes ya tenemos 7, o sea, si contamos, sí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son como 13 días. 13 días va a tener para resolverla. Recuerde que siempre igual el IRMI les permite el trabajo, la entrega de trabajo atrasados, chicos. ¿Ya? Entonces esa sería la tarea que ustedes tienen que hacer, no es nada muy extenso, solamente darse el trabajo de leer las guías, tomarse el tiempo, ¿cierto?, de desarrollar el trabajo con tiempo y con dedicación, más que nada, y tratar de siempre responder de manera personal y no copiando. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, duda, aporte, queja? No. La Antonia dice no. Ya está bien.